La brújula de la paz. Esta dinámica taller va a implicar dos ejercicios o partes bien diferenciadas. Una primera parte ejercicio de carácter personal e individual, en la que cada cual va a descubrir su propia brújula personal de la paz con la ayuda de un test y a partir de la información aportada por dicho test va a calibrar su brújula con el fin de orientar mejor su camino cotidiano hacia la paz. Y una segunda parte ejercicio de carácter grupal, en la que de modo compartido y en equipo vamos a construir entre todos y todas un relato compartido de la paz, utilizando como metáfora y símbolo del mismo precisamente la brújula de la paz que ahora vamos a conocer. Como en muchas de mis dinámicas, es preciso conocer antes el marco teórico de referencia, con el fin de hacer una buena facilitación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en este caso del valor de la paz. La ciudad de la paz representa ese anhelado lugar de convivencia pacífica, solidaria, humana y diversa. Es un sueño en realidad compartido por muchos. Caminar hacia ella requiere una brújula ética, una guía que nos oriente en el camino hacia la construcción de una sociedad basada en valores fundamentales. Esta ciudad de la paz no es tanto un lugar al que ir, sino más bien un lugar que construir, un espacio que mejorar y transformar donde estemos cada cual. Y esta brújula tiene 4 puntos cardinales esenciales que representan claves para construir la ciudad de la paz: conversar, perdonar, desarmar y trabajar. Conversar. La primera clave para llegar a la ciudad de la paz es aprender a conversar. La comunicación efectiva es la base del entendimiento mutuo. Necesitamos abrir espacios de diálogo donde podamos escucharnos unos a otros, entender perspectivas diferentes y construir un relato compartido. La diversidad de pensamientos y experiencias es riqueza y al conversar podemos tejer los hilos que unen nuestras historias individuales en un tapiz de comprensión colectiva. Conversar no es debatir, no es tratar de convencer o vencer a otros desde nuestros planteamientos. Más que debates y entrenamiento en el debate, que está muy de moda ahora en centros educativos, deberíamos fomentar auténticos círculos de conversación, educar en el arte de conversar. Perdonar. El perdón es una herramienta clave en el viaje hacia la paz. Reconocer nuestros propios errores y ser capaces de perdonar los errores ajenos nos libera del peso del resentimiento y nos permite avanzar. La ciudad de la paz no puede construirse sobre cimientos de rencor y venganza. El perdón es una manifestación de la empatía y la compasión, elementos esenciales para forjar lazos más fuertes y duraderos entre las personas. Cuando hablamos de perdón nos referimos tanto a perdonar a los demás como a ser perdonados por los demás, e incluso a perdonarnos a nosotros mismos nuestros errores y faltas, ya que muchas veces el peor dictador y juez es el que llevamos dentro. Con razón, la psicología moderna, la terapia ACT de aceptación y compromiso, promueve los procesos de aceptación de la propia realidad problemática y autocompasión como un paso clave en la recuperación y el restablecimiento del equilibrio psicosocial. Desarmar. No me refiero solo al desarme físico y bélico, que también es objetivo de todo proceso de paz geopolítico y la historia así lo ha demostrado. Pero se nos vende, no pocas veces, el binomio libertad versus seguridad como fundamento del orden, la paz y la justicia, y no es del todo cierto. Al menos no lo es como fundamento de la libertad. Lo fundamental y deseable es una seguridad intrínseca, que nace de la actitud ética y responsable de cada cual. Lo cierto y edificable, educable, debe ser, el binomio libertad versus responsabilidad, como dos pedales esenciales para avanzar. La auténtica libertad de las personas y los pueblos no puede basarse únicamente en un límite extrínseco, en la seguridad, sino y sobre todo en un límite intrínseco, en el propio freno moral de cada persona, en una ética de la integridad y la responsabilidad personal y social que nace de dentro, no que se impone desde fuera. Para caminar a la ciudad de la paz debemos desarmarnos mental e intelectualmente. Esto implica desmontar las barreras y trincheras de prejuicios y estereotipos que nos separan. Debemos cuestionar nuestras propias creencias psicosociales y estar dispuestos a considerar otras perspectivas. La mente abierta y flexible es una herramienta fundamental en la construcción de puentes que conecten a personas con diferentes formas de pensar y vivir. Trabajar. La paz no es solo un destino final, sino también un proceso continuo que requiere esfuerzo constante, camino día a día. Trabajar en solidaridad y por la justicia es el motor que impulsa nuestro viaje hacia la ciudad de la paz. La equidad como horizonte y la colaboración como camino dibujan senderos viables hacia una sociedad más justa y pacífica. Las acciones concretas, más allá de las palabras, son las que transforman el sueño en realidad, son las que lo hacen posible y visible en nuestras pequeñas y grandes vidas. Son ese escudo de valores humanos y cultura de paz
que en el devenir histórico mantendrá a la humanidad a salvo del instinto de destrucción de unos pocos. Trabajar desde la educación, por facilitar en las personas una trascendencia creativa de sus vidas, para evitar que opten por una trascendencia de la destrucción. Nos dijo hace tiempo el pensador humanista Erich Fromm que todo ser humano necesita trascender su vida, es decir, encontrar un sentido a la misma, un propósito personal, y que lo normal es hacerlo mediante la creación. Crear vida, trabajar y producir, la creatividad artística, etc. Pero, y aquí advierte Erich Fromm, cuando una persona no puede trascender creando, lo hace destruyendo, poniéndose por encima de la vida y sometiéndola. Bien, yo pienso en algunos dictadores y gobernantes actuales que declaran todo tipo de guerras, y evidencio que entran claramente en esta dinámica infeliz y enfermiza de trascendencia destructiva de sus vidas y las de los demás. En definitiva, llegar a la ciudad de la paz como lugar en que ser y convivir humana y fraternalmente implica un compromiso personal y colectivo con estos 4 puntos cardinales. Conversar para buscar un relato compartido, perdonar para liberarnos del pasado doloroso y resignificar el presente, desarmar nuestras mentes y razonamientos de siempre para abrazar la diversidad y trabajar juntos para construir un futuro más justo y pacífico. En cada interacción diaria, en cada elección que hagamos teniendo presente esta brújula, nos acercamos un paso más a esa utopía de convivencia armoniosa que todos anhelamos. En base a este marco teórico que acabo de comentar, he elaborado un test de autoconocimiento personal, describiendo en cada uno de los 4 puntos cardinales de esta brújula de la paz 5 indicadores que me han parecido claves, lo que hace un total de 20 indicadores o ítems del test. Si deseas facilitar la dinámica con este test, necesitarás adquirir el soporte PDF de la misma en mi tienda online de dinámicas de grupo. Más abajo, en la descripción de este vídeo, tienes el enlace al producto. Este test sería la parte primera de la dinámica taller, que implica, como dije al principio, un trabajo individual de reflexión personal. Tras realizar el test, se entrega a los participantes una plantilla de autovaloración del mismo, para saber qué puntos cardinales de su brújula de la paz necesitan calibrarse más. En dicha plantilla hay además un dibujo ilustrativo de la brújula de la paz para que cada cual anote en cada punto cardinal al menos 3 acciones que, a la luz de los resultados del test, se plantea hacer para recalibrar hoy su brújula de la paz. Y en función del tipo de grupo formativo con el que trabaje cada facilitador-facilitadora, así como de la madurez de sus integrantes, si lo considera interesante podría hacer un ejercicio posterior de intercambio de impresiones en orden a compartir ejercicios para calibrar las brújulas de cada cual. Digo que es interesante y enriquecedor porque los ejercicios de calibración de unos pueden dar ideas a otros y viceversa. Incluso podríamos crear un listado de sugerencias de ejercicios para calibrar las brújulas de la paz en cada uno de los 4 ámbitos o puntos cardinales de las mismas. Y vamos con la segunda parte de esta dinámica taller, que va a consistir en elaborar en equipos de trabajo un cuento-narración llamado La Brújula de la Paz. Dicho cuento-narración, sugiero yo, podría tener como hilo conductor algo así. 2 pueblos vecinos llevan varias décadas enemistados entre ellos, pero un día, una pandilla de amigos, formada por varios niños y niñas de ambos pueblos, encuentran en el camino que une un pueblo con el otro, justo en el puente que cruza el río que separa ambos pueblos, una misteriosa brújula de la paz, que les ayudará a restaurar la paz y la armonía entre los habitantes de ambos pueblos. Pues bien, con esta introducción hay que construir el cuento-narración. Se trata entonces de crear una historia en la que aparezcan los 4 verbos o puntos cardinales de la brújula y que los mismos sean claves para lograr restaurar la paz y la armonía. En la dinámica en PDF yo incluyo un ejemplo de un cuento llamado La Brújula de la Paz, historia de 2 pueblos y un puente, elaborado con ayuda de ChatGPT a partir de un prompt que incluye la explicación completa de la brújula para que la IA tenga el marco de referencia y elabore bien el cuento. La verdad es que lo ha hecho muy bien. Pero de todos modos, creo que es mejor que los participantes elaboren esta narración con su propia creatividad, trabajando y dialogando en equipo. La importancia de las narrativas en la construcción de la paz y en general de los valores humanos es clave, máxime en una era como la que vivimos de crisis de los relatos frente a la inflación de los datos, como nos diría el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Leer una narración de paz y concordia, de perdón y abrazo, nos conmueve, nos desarma por dentro. Desarma nuestra mente, derriba nuestros muros, facilita la escucha, nos ayuda a narrar nuestra propia historia compartida con otros, nos interpela acerca de si nuestros relatos son ciertos o les falta la visión de los que hemos situado al otro lado del río,
como ocurre en el cuento. Y finalizamos la dinámica taller inspirando a los participantes a escribir una historia de paz en su propia historia y proyecto de vida. Una historia formada por pequeñas escenas y capítulos de paz que se viven y se narran cada día, allí donde estemos. Y para ello utilizaremos la canción Para llegar a Ciudad de la Paz, cuya letra está disponible para fotocopiar también en el PDF de la dinámica, junto con un QR que enlaza al audio de dicha canción en las plataformas de música, así como otro QR que enlaza al vídeo lyrics de YouTube. En este vídeo, de todas formas, tienes también el enlace de esta canción abajo, en la descripción del mismo, o bien en uno de los comentarios fijados. Y tras la escucha de esta canción podemos abrir un coloquio con todos los participantes utilizando al menos estas 3 preguntas. ¿Qué frase de la canción nos ha gustado más y por qué? ¿Cómo hacer de esta canción la banda sonora de cada día? ¿Por qué esta canción y su mensaje no será el número 1 en las listas de éxitos musicales?